Bien, como les estaba diciendo, lo que vamos a hacer es un recuento. Primero de la Constitución de 1906 y posteriormente vamos a introducir algo de la siguiente Constitución que nos compete. Obviamente en el Ecuador no tenemos solo este número de constituciones que hemos visto, sino que son las más relevantes. Vamos a ver. Esta pregunta ya nos la hicimos anteriormente, pero es importante recabar algo de la información. ¿Qué conocemos de las conquistas que surgieron con la Revolución Liberal? Mejor dicho, de otra forma, ¿qué era la Revolución Liberal? ¿Alguien, alguna idea? Revolución Liberal. Eh, una defensa para su libertad. Una defensa, sobre todo basado o defensa de la libertad, libertad en todo sentido. Muy bien. Recordemos que la lucha de liberalismo y de esta revolución liberal por la cual se plantea es una lucha contra los conservadores. ¿Qué era ser conservador? ¿Cuál era el ideal de un conservador? Recuerden que está plasmado todo este ideal en la Constitución de 1861. ¿Alguna idea? ¿Qué es esto de conservador? Porque si nosotros hablamos propiamente de la lucha de la revolución liberal y propiamente el cambio de perspectiva, y miren la pregunta, ¿qué conocen de las conquistas que se consiguieron con la revolución liberal en cuanto a derechos humanos? Va a haber cambios en conformación de la perspectiva del Estado y también en la conformación de una nueva constitución que trata de mirar la libertad del individuo, la libertad de prensa, la libertad en algunos sentidos. Y propiamente la lucha será en esta época liberales contra conservadores, que se viene dando. Pero, ¿qué son los conservadores para poder comprender esta perspectiva de la revolución liberal? ¿Opiniones? ¿Ideas? Ni ideas. Bueno, les voy a plantear una idea. Recordemos qué decía la Constitución de 1861. La Constitución de 1861 instauraba y relacionaba principalmente la Iglesia con el Estado. Significa que aquel conservador de un cierto criterio siempre será aquel que quiere conservar esos ideales previos que conformaron todo lo que es propiamente un país, una región o lo que sea. En este caso son conservadores, el caso específico, por ejemplo, de Gabriel García Moreno, porque quieren conservar el mismo modelo, cambiando evidentemente algunos elementos desde la Constitución de 1830, pero sigue conservando el modelo de privilegios y sobre todo la relación Estado-Iglesia. La revolución liberal, los liberales quieren romper esta hegemonía de la Iglesia que ha estado muy ligada al Estado para tomar decisiones propias, que el individuo pueda decidir por sí mismo, que no se le diga qué hacer. Recordemos que no tenemos solo este número de constituciones que vamos a analizar y obviamente de 1830 a 1861 hay una cantidad mayor de constituciones. ¿Por qué revisamos solo estas? Bueno, no es solo por la consideración del tiempo, sino principalmente porque estas constituciones han cambiado completamente la perspectiva. Tenemos hasta donde se instauraba 20 constituciones, hasta el 2008 hemos tenido, de lo que yo recuerdo cuando yo estudiaba como ustedes, 18 constituciones, es decir, que esta consideración es un cambio siempre de perspectiva en cuanto al Ecuador. Le encanta, creo yo, estar haciendo reformas, y no digamos reformas porque son
realmente nuevas constituciones. Vemos que existen otros países, por ejemplo, los Estados Unidos, que tienen una sola constitución desde la conformación de su territorio, como los Estados Unidos. Lo que hacen es reformar, es decir, por decirlo de alguna forma, hacer parches a la constitución para que se adecue a la época. El Ecuador ha cambiado completamente de constitución. Es un cambio completo. No se olviden esto por tener en cuenta y no olvidarnos que ese ha sido nuestro proceso. Algo más, ¿qué podemos nosotros instaurar en relación a derechos humanos, que es un cambio de la Constitución o de la Revolución Liberal o de la Constitución de 1906? ¿En qué ha avanzado en cuestión de derechos? ¿Qué pudieron ustedes instaurar como En la libertad de cultos. libertad de cultos? Muy bien. No se olviden que el Estado ecuatoriano tenía la perspectiva de ser principalmente ligado a la religión católica. ¿Qué más? El voto popular. El voto popular. Aquí con el voto popular hay que tener un... Es verdad el voto popular, pero sobre todo como la revolución liberal. Pero recuerden que en la Constitución que vimos anteriormente de 1861 ya se instauró el voto. Ustedes pueden decir, sí, pero el voto es para un grupo. Sí, de todos modos, hasta que Matilde Hidalgo de Prócer no vote, yo creo que no se da toda una instauración real del voto. Pero el voto popular, o por lo menos la elección de presidente y vicepresidente, la separación de los tres poderes y cada uno de estos poderes instaurados por el pueblo, ya se da desde la Constitución de 1861. Lo que se instaura en 1906, podemos decir que es uno de los elementos importantes, que todas las personas puedan participar si cumplen los requisitos que estaban en la Constitución. Bueno, sabemos que la Revolución Liberal se da el 5 de julio de 1895, lucha contra los conservadores, por eso mi pregunta, ¿qué realmente son este grupo que se llaman los conservadores? Y realmente es esta perspectiva del conservar las ideas previas, no cambiar. Si estamos bien, entonces debemos reforzar. Es una lucha social y política, ya la nombramos. Sabemos que el liberalismo, y estos elementos son puntuales del liberalismo, la libertad individual, que ya nombraron, la igualdad ante la ley, que es un elemento que no puede olvidarse, y esto es algo de un avance en cuanto a derechos. La igualdad ante la ley de todos y cada uno de los que pertenecen a ese territorio son iguales ante la ley. Defensa de la propiedad privada y la libertad de cultos. Bueno, pasamos de esto de las montoneras, sabemos que es el grupo armado de Eloy Alfaro y que directamente en cuestión de derechos integró a grupos que estaban desligados de la realidad política del país, específicamente los montubios, afros e indígenas. La lucha fue amplia. Muchos de los posteriores pensadores dirán que es un hecho sumamente importante en el cambio de mentalidad, la revolución de Eloy Alfaro, revolución liberal. Esta constitución de 1906 adopta la forma de gobierno republicana. Sabemos que es ya la República del Ecuador, entonces se instaura con los criterios de una república. Más allá del voto popular, la posibilidad de tener acceso a la normativa por parte de todos los ciudadanos. Se excluye a la Iglesia Católica del poder y se elimina el presupuesto que se le daba a la Iglesia. Siguen existiendo los tres poderes del Estado. Sabemos que hasta 1998 existieron los tres poderes del Estado. Los ciudadanos debían cumplir o tener 21 años de edad y saber leer y escribir. Esos eran los preceptos para poder ser ciudadano y poder elegir a sus gobernantes. Bueno, se perdían los derechos cuando principalmente se servía a una nación enemiga. ¿Qué quería decir esto? Y esto muy puntualmente dentro de nuestra consideración de la pregunta que cuáles son los avances de la Constitución de 1906 con la diferencia a la de 1861, que fue lo último que nosotros nos quedamos realmente. Podemos nosotros instaurar y por qué la imagen del ferrocarril. El ferrocarril no solo simboliza el progreso económico de un país,
y la posibilidad de llevar un producto a otro para que sea comercializado de mejor manera. Sabemos bien que gracias a la incursión del ferrocarril se pudo impulsar todo este proceso del boom del cacao y todos estos elementos. Pero más allá de eso, tiene un significado. La posibilidad de unir un país que desde hace mucho tiempo se ha venido fragmentando entre sierra y costa principalmente. Por eso es que este tren simboliza esa perspectiva de unidad, de tener una sola república unida con un mismo criterio y con una misma visión. ¿Cuáles son los avances? Los que ustedes pueden ver en la imagen. La incursión de la unificación del país a través del ferrocarril, la enseñanza pública desligada de la Iglesia Católica, como ya dijo la compañera, el voto popular de todos los grupos, una educación laica, la libertad de culto y la Iglesia separada del Estado. ¿Sí? Esos son los elementos que diferencian. Vamos a hacer un trabajo la siguiente clase, pero ya les instauro para que tengamos en cuenta, en base a estas tres constituciones, 61, 1906 y la que vamos a ir introduciendo esta clase y la siguiente, que es la Constitución de 1978. Miren que nos saltamos desde 1906 a 1978, como les decía, no porque no existan constituciones intermedias, sino porque estas son las más relevantes en consideración de derechos, de inclusión, y de ahí se van instaurando un montón de constituciones intermedias. Vamos a ir visualizando algunos elementos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? No, nada. Todo fácil, todo sencillo. Bien, vamos con este tema. ¿Qué sabemos del regreso a la democracia? De esto se ha hablado bastante. Algunos presidentes, candidatos y demás, no solo en este proceso, sino hace muchos procesos han hablado de este retorno a la democracia. ¿Alguna idea? ¿Reconocemos por lo menos a los representantes ahí en la imagen, a los presidentes de la República? Los nombres de, bueno, diría esos jóvenes, pero creo que el de la izquierda no tanto. ¿Nombres de esos representantes? Por lo menos los presidentes que vamos viendo aquí deben acordarse. El de la derecha es Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera, muy bien. Y el otro es García Moreno. No, No, no. Le voy a poner una imagen de García Moreno para que se acuerde de García Moreno. No es Velasco. Digamos que tenía bigote también, ¿ya? Dicen que él es Velasco Ibarra, quizá. Sí, José María Velasco Ibarra, muy bien. ¿Por qué son tan importantes dentro de esta época? Sabemos que Velasco Ibarra fue 5 veces presidente del Ecuador. En su quinta posesión se nombró dictador. A partir de 1970 se da una confrontación para mantener la posibilidad de que el pueblo opine. Las Fuerzas Armadas, en un criterio bastante ingenuo a mi parecer, nombran una dictadura militar. Es decir, que salimos de la dictadura de José María Velasco Ibarra y pasamos a una dictadura militar. Se da un proceso desde el 70 hasta el 79, 78, que se instaura esta nueva constitución y la llegada realmente de Jaime Roldós, el retorno a la democracia después de haber tenido una dictadura. Vamos a ver el proceso, qué sucedió. Primero, para fines de los años 70, principios de los 80, se dio uno de los hechos más importantes para el Ecuador en cuestiones económicas, el boom del petróleo. Se generó un contrato con la Texaco, que es uno de los contratos que le permitió tener un impulso económico importante. Vemos a nuestra derecha a uno de los representantes del ejército justamente en este impulso del boom petrolero. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, primero, el hecho de haber tenido un impulso económico, ¿qué va a hacer? Los Estados Unidos le interesa nuestra economía por el petróleo. Sabemos muy bien que en América Latina la mayoría de las dictaduras militares, Chile, Argentina,
que son las más representativas en América Latina, fueron instauradas por los Estados Unidos, con apoyo de los Estados Unidos. Entonces, había detrás una consideración económica importante por la cual se va a impulsar toda esta dictadura militar, el triunvirato en el Ecuador. Otra consideración, más allá de que ustedes, es lo más probable, segundo de bachillerato, no se sabe, vayan a dar o no la evaluación para entrar a la universidad y ser bachiller, lo que sea, siempre es importante que tengan en mente estos hechos históricos fundamentales que se relacionan con otras consideraciones de análisis, como les digo aquí, por ejemplo, la realidad en los años 70 que está viviendo Estados Unidos, Europa, y toda la incursión, por ejemplo, posterior en los años 80 del presidente Ronald Reagan. Y esto estaremos viendo en tercero de bachillerato, por lo que es importante que tengan en mente esto del boom del petróleo, en comparación de lo que estaremos posteriormente viendo. ¿Qué pasa en estos años? Para 1970, obviamente, en los años 70 y a finales, específicamente en los años 70, se da este boom del petróleo, pero para los años 70, Velasco Ibarra, en su quinto periodo de gobierno, se declara dictador, el 22 de junio de 1970. Esta dictadura velasquista reprimió con mano dura el descontento popular, social en general, del problema que se estaba dando en el Ecuador en cuestiones económicas, obviamente. ¿Qué pasa? Velasco Ibarra siempre ha estado muy ligado al pueblo. Sabemos muy bien que es uno de los grandes oradores y políticos de toda la historia del Ecuador. Pero al finalizar su mandato, ya en su quinto mandato, realmente me parece a mí que no debe haber una quinta reelección jamás, pero bueno, en el Ecuador sucedió. Y ve que no se puede solucionar ninguno de los problemas, se comienza a dar problemas internos más allá de todas estas consideraciones y decide, para sostener la realidad, tomar todos los poderes del Estado y nombrarse dictador. Frente a esta dictadura y todo el proceso y la lucha social, llega la dictadura militar. Por eso les digo, muy paradójico, muy simpático en el Ecuador. Vamos a solucionar una dictadura con otra dictadura, lo cual es totalmente ilógico. Pero bueno, en consenso de lo que es el Supremo Gobierno, fue una junta militar que ejerció de facto, de hecho quiere decir, la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador desde 1976 hasta 1979. Obviamente, 78 viene la nueva Constitución, pero ahí hay una transición. Ahí vemos a los tres representantes del Estado, se llama triunvirato porque hay tres representantes que están a cargo del poder de las tres Fuerzas Armadas: Fuerza Aérea, Terrestre y Marítima. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Esa es la dictadura petrolera desarrollista, ¿sí, verdad? La dictadura sí, sobre todo por el cambio de perspectiva, porque trató esta dictadura militar de impulsar, como vemos aquí en la imagen, el petróleo. Si vemos quién está a cargo de este barril de petróleo y mostrar todo ese impulso, es un militar. Sí, esto es a lo que se llama este desarrollo. Pero obviamente el desarrollo para el beneficio de quién, de un grupo privilegiado y de la Texaco Petroleum Company, que era propiamente a quien iba todos los barriles. Ahí hay que ser un poquito críticos, porque quien pone y quien instaura la dictadura no es propiamente el ejército. Yo no creo que el ejército debe estar a cargo de un país. Ellos asumen el cargo supuestamente porque son patriotas, porque son quienes mejor entienden el país y supuestamente bajo esos preceptos, pero en realidad están respondiendo a intereses exteriores de compañías exteriores. ¿Alguien más, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no estén de acuerdo? No olvidarse, por favor, tomar en cuenta estos elementos. Podemos ser críticos. Sabemos que la dictadura militar en el Ecuador fue así también llamada una dicta blanda, no fue tan fuerte con los movimientos izquierdistas y
sobre todo los grupos marxistas de izquierda, de cambio, como sucedió, por ejemplo, en Chile o en Argentina, con Videla y con Pinochet, que fueron mucho más fuertes y asesinaron una cantidad increíble de personas que estuvieron en contra del gobierno. Sabemos que en el Ecuador no funcionó así, pero aún, si vemos, es paradójico que un país quiera salir de una dictadura con otra dictadura. A mí me parece que es ilógico esa consideración. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que esa dictadura militar estaba respondiendo a otros intereses y no a los del pueblo, y no a la posibilidad de ese descontento popular. Finalmente, se acaba toda esta perspectiva y realmente la dictadura no funciona, el triunvirato no funciona, no hay progreso, no hay cambio, y se instaura una nueva constitución. ¿Qué pasa? Después que se derroca a Velasco Ibarra, se plantean dos opciones al pueblo: crear una nueva constitución o aprobar una reforma de la Constitución de 1945. Eso no le he planteado directamente en la diapositiva, pero es importante que lo tomen en cuenta. Se propone dos cosas al pueblo. ¿Y por qué es tan importante la Constitución de 1978? Porque es la primera constitución en el Ecuador que se aprueba por referéndum, por preguntarle al pueblo. No se aprobó porque la élite, un grupo dijo sí, es lo mejor para el pueblo, sino que se le preguntó al pueblo qué era lo que quería hacer. Ahora, ¿realmente el pueblo sabía lo que querían hacer? No sé, pero por lo menos se les preguntó. Es la primera constitución que se aprueba de esta manera. Y se les planteó dos posibilidades. La primera posibilidad, aprobar una nueva constitución, y la segunda, reformar la constitución de 1945. Eso, por favor, anotarán que no está dentro de la diapositiva y es importante tomar en cuenta, porque si hablamos de un referéndum, ustedes pueden decir, si hay una consulta popular, entonces deben haber dos opciones, por lo menos. ¿Cuál es la otra opción? Una, la nueva constitución; otra, reformar la Constitución de 1945. Obviamente ganó la nueva Constitución por el 43% de los votos, a diferencia de las 17 constituciones anteriores. Miren, habían 17 constituciones hasta ese momento. Por primera vez, el pueblo, mediante referéndum, aprobó el texto constitucional. Es la primera vez que se instaura este elemento. Y de aquí vamos a tener solo 3 constituciones posteriores, la del 98 y la del 2008. ¿Qué quiere decir? Que esta constitución se la hizo bastante bien, estaba bastante bien planteada, respondía a las necesidades del pueblo. ¿Y qué se instauró? Constitución 1978. Se reconoce como idioma oficial el castellano y como integrantes de la cultura nacional el quichua y además las lenguas aborígenes. Primer elemento de inclusión a los movimientos indígenas y a los pueblos originarios. Se instaura el quichua y las lenguas aborígenes como parte de la cultura nacional del Ecuador. Por eso la imagen que pongo ahí, el quichua, el día de esta lengua. Obviamente había que, posterior a esta constitución, ir haciendo algunos cambios, pero vemos que ciertas cosas las hicieron bastante bien, como esta consideración. Artículo 4, y con esto cierro esta clase. Artículo 4 de la Constitución de 1978. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, condena toda forma de colonialismo, neocolonialismo y discriminación y segregación racial. Vean lo que instaura. Instaura los conceptos que nosotros estuvimos viendo en filosofía. Comienza a instaurarse una nueva perspectiva donde el pensamiento trate de romper todo tipo de colonialismo, neocolonialismo, de dominio de las demás personas. Ese es el punto más importante, creo, de esta Constitución, que reconoce que ha existido colonialismos y neocolonialismos de las demás constituciones y que lo importante es destruir todo este elemento, además de la segregación racial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Listen, ¿Sí? entonces, redistribuir
distribuyó la riqueza. Y Podemos decir que la Constitución de 1978, y más que la Constitución de 1978, creo yo, el gobierno de Jaime Roldós Aguilera impulsó un cambio de perspectiva, no solo al retomar la democracia, sino a tratar de que las personas, en todo su conjunto, puedan tener acceso a derechos básicos y sobre todo que se pueda tratar por lo menos de redistribuir. Sabemos muy bien lo que pasó con Jaime Roldós. Murió en el avión, lo más probable es que haya sufrido un atentado. ¿Por qué razón? Porque quiso cambiar todo lo que la hegemonía estaba adecuada. Por más constituciones, por más 17 constituciones que hayamos tenido previas a la del 78, realmente todas y cada una de ellas tuvo cambios, pero seguía existiendo diferencias entre las clases sociales, entre los grupos sociales. Entonces, de todos modos, creo yo que la Constitución de 1906 con la reforma liberal es una de las constituciones más importantes porque permite incluir a algunas de las personas y sobre todo la incursión del gobierno muy ligado al pueblo de Jaime Roldós, que quería un cambio, que no era solo el retornar a la democracia, sino que retornar a la democracia porque todo el pueblo debe opinar y construir realmente el pueblo. Es también uno de los grandes oradores, el representante que vemos a nuestra derecha, Jaime Roldós. Estaremos viendo un video de, espero que hayan visto, es uno de las representaciones o de los discursos más importantes de Jaime Roldós. Tiene dos, uno antes de morir y uno cuando fue nombrado presidente de la República. Son los dos discursos más importantes, porque instauran justamente a un cambio de mentalidad. Bien, chicos, no nos cansamos más, vamos a dejar ahí esta clase.